Bueno, ahora la decisión dentro de las muchas que hay que tomar es la decisión política de si efectivamente el Congreso da o no la autorización para la extensión del estado de emergencia en la zona. Llega a la Cámara de Diputados y por eso queremos conversar a esta hora con dos diputados, con la diputada Andrea Parra del PPD y el diputado Andrés Molina de Evópolis. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo se recibe esta petición del presidente en un escenario como este, luego de la situación de ayer, en un clima además electoral? Diputada Parra. Hola, ¿cómo estás, Matilde? Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos dicho que el camino de la guerra no es el indicado. La militarización es siempre un recurso de última ratio, cuando todas las otras instancias se han agotado. Y la verdad es que si uno mira hacia atrás todo lo que se ha dejado de hacer en este gobierno de la Araucanía, se da cuenta inmediatamente que no se agotaron todas las opciones antes de recurrir al estado de excepción. Y cuando llegamos a este punto, voy inmediatamente con el diputado Molina, pero cuando se llega a este punto, cuando ya no se hizo lo que había que hacer y tenemos una situación como esta, donde las policías dicen que hay armamento de guerra con el que se están enfrentando, ¿qué se hace en este punto? Bueno, yo siempre he señalado que la violencia no se puede romantizar, por mí que todos los violentistas estén presos y por mucho tiempo, pero lo cierto es que la realidad es bien brutal. La estrategia que ha usado el Ejecutivo ha sido bien ineficaz. Lo cierto es que yo creo que tenemos que en los próximos días analizar. Y yo no tengo tomada una decisión respecto de la prórroga del estado de excepción. No he visto cuál es el análisis del gobierno sobre particularmente estas primeras semanas, ni tampoco conozco cuál es la estrategia en caso de extenderse esta figura. Entonces necesitamos esa información para poder tomar una decisión informada. Yo siento, Matilde, que el estado de excepción lo único que ha hecho es agudizar el conflicto. Pero por otro lado, también tengo que señalar que recorriendo mi distrito hay varias familias que me dicen que se sienten más seguras con los patrullajes mixtos. Y también hay que hacerse cargo de esa sensación. Por lo tanto, ante eso, lo lógico es que tengamos una sesión donde efectivamente el gobierno nos presente con claridad qué es lo que quiere hacer, por qué prorrogar el estado de excepción, y ahí tomaremos la decisión de manera informada. Diputado Molina, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted ya tiene la decisión tomada de cómo va a votar el proyecto que acaba de ingresar? Absolutamente, quiero dejarlo claro de que este tema, digamos, y esta militarización no la ha hecho el gobierno. Esta militarización está clara que efectivamente estos grupos terroristas, ¿cierto?, narcotráfico, están preparados con fusiles y con armamento de guerra, que es imposible que Carabineros pueda defenderse, si ya esto está a la vista. Es decir, los ataques a situaciones como, por ejemplo, antenas de control aéreo, en la misma zona donde fue el ataque a Carahue, ahí mismo a 10 kilómetros del ataque a Hernán Allende, ¿cierto?, que ya hoy día, ¿cierto?, está fallecido, quemado en su casa. Y claramente una organización, una coordinación que deja, la verdad, yo estuve ahí mismo en Carahue y ver cómo con lanzallamas a gases entran y atacan a mujeres con niños. Hoy día la situación es esa, es decir, hoy día no engañemos a la gente con el tema de la militarización, ¿cierto? Esto ya lleva mucho tiempo y se escapó de las manos, y por lo tanto el que hoy día esté Carabineros acompañando a militares, acompañando a Carabineros en el control efectivamente de caminos, es una tremenda ayuda. Y aquí quiero dejar muy claro también que se investigue, aquí toda la voluntad de que se investiguen los hechos que van a ir sucediendo, pero esto va a ser largo, esto no se resuelve en un 15 días ni en 30 días. Esta presencia, para poder lograr efectivamente hacernos cargo de este tipo de crimen organizado, que nada tiene que ver con el diálogo, con el avance en una agenda que efectivamente el gobierno ha dejado de lado, pero esto lo dejaron de lado todos los gobiernos, y los compromisos de los 100 días, yo me recuerdo el compromiso de la propia presidenta Bachelet, a los 100 días iba a declarar ministerio, iba a tener el ministerio indígena, etcétera. Entonces aquí ha habido muchos compromisos, recordemos la cantidad de iglesias que se quemaron en el gobierno anterior. Entonces aquí ya llevamos iglesias, casas, maquinaria, han llegado a la ciudad, y por lo tanto esto se escaló a una altura, digamos, que ya es imposible retroceder, y por lo tanto tenemos que combatir esta violencia todos juntos y dejarnos de separarnos entre izquierda y derecha, porque como que aquí efectivamente pongámonos
pongámonos al lado de las víctimas de una vez por todas. Ahora, diputado, ¿usted está satisfecho con el resultado que se ha tenido hasta ahora con la presencia de los militares? Porque usted decía, se han podido controlar los caminos, la carretera, y en eso hay voces que aparentemente indican una coincidencia, pero que los atentados en distintas zonas al interior siguen igual. Y usted sabe que cuando llegan militares a una zona y son provocados o son atacados, ellos van a disparar. ¿Usted en ese escenario está efectivamente dispuesto a votar para que se mantenga un estado donde Matilde, se puede seguir en esta misma lógica? Matilde, usted ha visto las imágenes, Matilde, ¿cierto?, con esta demostración de fuerza. Es decir, ¿quién está militarizando la región? ¿Quién la está militarizando? Si lo que lo están haciendo son esos grupos que muestran justamente incluso armamento de metralletas que están prohibidas. Es decir, aquí estamos frente a un delito que es imposible combatirlo con carabineros. Seamos serios en esto. Entonces, claramente vamos a tener enfrentamientos y vamos a tener que prepararnos. Nadie quiere muertos, nadie quiere violencia, pero aquí la violencia nos la está poniendo el gobierno. Y pongámonos todos a dialogar y avanzar en la agenda que no tiene nada que ver, porque aquí efectivamente aquí estamos llenos de víctimas mapuche. En esas 10 familias de Carahue también habían personas, ¿cierto?, mapuche. Y quiero decirle de que aquí no se hace diferencia. Aquí, quiero dejarlo claro, aquí hay detrás de esto, hay justamente una estrategia y muy coordinada. Y en eso tenemos que sumarnos todos. Ahora, vamos a consultar, va a haber una consulta ciudadana donde se le va a preguntar a toda la región, y que bueno, el 5, 6 y 7, en Consulta Araucanía, toda la gente va a poder ingresar y va a poder decir, ¿sabes qué? ¿Quiero o no quiero que haya efectivamente un estado de emergencia, un estado de excepción, que sin duda puede traer problemas, como lo estamos viendo ahora, que sin duda podemos tener algunas pérdidas más? Nadie las quiere. Pero si aquí hoy día nos puede decir a las personas que están en contra de esto, que nos van a asegurar que esto se va a terminar y que vamos a iniciar un diálogo y que se va a terminar mañana iniciando un diálogo inmediatamente, bueno, feliz, pero eso no lo va a asegurar nadie, porque a estos grupos no les interesa el diálogo. Miren las actitudes que han tenido con la gente de la convención. Es decir, aquí ellos se niegan a todo diálogo. Entendamos que ellos están en otro negocio. ¿Cómo se realiza una votación y una discusión, además, en un tiempo electoral donde claramente las personas, lo que usted bien decía, y quisiera hacerse cargo, la gente pide más protección y más orden y más tranquilidad? ¿Cómo se vota? Me imagino que para la centroizquierda es doblemente complejo, porque está eso y también está la petición de las personas que no quieren la militarización de la Araucanía. ¿Cómo se compatibilizan esas dos visiones que ustedes tienen que llegar a definir ahí con el voto? Sí, sin duda, es una decisión muy difícil, particularmente para quienes vivimos en la región, que sabemos que la región hoy día está sumida en el caos, está complicada. Yo hoy día en la mañana hablaba con el director de Servicio de Salud Araucanía Norte, donde tenemos equipos de salud que están en paro. Los equipos de salud de Ercilla no pueden salir. Hace 2 días precisamente les robaron su camioneta, golpearon a un chofer. Hoy día tenemos todas las carreteras tomadas, sin duda. Si aquí lo que pasa, Matilde, es que también hay una suerte de negacionismo de la situación que ocurre allá, en términos de que algunos niegan que existan grupos radicales. Existen las armas, eso está ahí. El tema es dónde tenemos las diferencias, en cómo lo solucionamos. ¿Es el estado de excepción la forma de solucionar esto? No, pues. Si eso es como la solución del flojo, ¿ya? Que no se hizo nada, no se hizo la pega durante 4 años y después se le pide ayuda a los militares para controlar el caos que se ha generado en este último tiempo. Entonces, el problema es que esa solución cuesta vidas. Y por lo tanto, uno esperaría de quien está gobernando que plantee una estrategia. O sea, no puede ser lo único que estemos discutiendo es que si el estado de excepción es o no la solución. No es la solución. Es una solución parche, es una herramienta que va a proveer un par de días de tranquilidad. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a pasar los próximos 3 o 4 años en estado de excepción? Entonces, lo cierto es que lo único que ocurre es que finalmente este estado de excepción termina agudizando el conflicto, que era el gran temor que muchos teníamos, y por lo tanto yo quisiera escuchar a un gobierno que plantea soluciones. Ahora, yo quiero ser bien clara, Matilde, tengo poca esperanza de que este gobierno plantee algo en estos últimos 4 meses que le quedan de gobierno. O sea, no basta sí, diputado con Molina. solo...
haciéndonos cargo de lo que dice la diputada Parra, una vez que sucede el caso de Camilo Catrillanca, se deja el diálogo en la zona de la macrozona sur. Hasta ese entonces estaba el ministro Moreno, que era el ministro de Desarrollo Social, llevando una tarea que había avanzado bastante. Sin embargo, ese es el punto de inflexión en que todo se viene abajo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, hay una agenda que efectivamente, ¿cierto?, tiene que ver, y separemos las cosas. Es decir, aquí efectivamente, y aquí la diferencia que tenemos con Andrea es que esto no va a resolver un tema profundo de reivindicación, justamente participación política, reconocimiento, no tiene nada que ver. Esa agenda está detenida no solo de este gobierno, está detenida de varios gobiernos. Ella fue gobernadora y reconozca que en el gobierno de la presidenta Bachelet, la presidenta prácticamente no llegó nunca ni a la Araucanía. Entonces, no nos pongamos aquí a tirarnos piedras entre nosotros, sino que lo que tenemos que hacer es pensar justamente en cómo iniciamos esa agenda y no la detenemos más. Y en eso estoy muy de acuerdo. Pero no, ahora, este no nos gobierno, que ya le quedan 4 meses grupos. para terminar, diputado, ¿usted cree que puede plantear Sí, un inicio de un diálogo? Esto debe ser política de Estado, Matilde. Esto debe ser política de Estado. Olvidémonos de un gobierno de turno. Esto debe iniciarse un camino, que es un poco lo que está haciendo justamente esta fundación que está trabajando en la Universidad Católica. Se ha iniciado ese trabajo. Yo espero y confío en que todos nos sumemos en un trabajo largo, va a ser muy largo, pero tenemos que iniciar ese camino. Tenemos que hablar del tema de la tierra, tenemos que dejar de mentirle a la gente creyendo que van a recibir cientos y cientos de miles de hectáreas. Hay que dar otras soluciones, justamente, y eso yo invito, y yo llevo desde el primer día, hemos tratado de sumarnos y de entregar propuestas desde los propios parlamentarios. Lamentablemente eso no se ha podido, ¿y por qué? Porque chocamos justamente en esta mirada de estos grupos que de alguna manera tenemos que combatirlos juntos. Si aquí hoy día nadie puede estar del lado de la violencia, y en esto no nos equivoquemos, aquí están sufriendo familias mapuches mucho más de lo que ustedes creen, y por lo tanto tenemos que ponernos al lado de las víctimas de una vez por todas. Entonces este crimen organizado y que el narcotráfico lo estamos viendo todos los días al interior también de distintos predios y de personas que justamente están siendo utilizadas. Entonces entendamos ese flagelo, sumémonos. Y bueno, yo creo que el estado de emergencia va a ayudar en esto, no va a ser la solución del tema, si eso lo tenemos muy claro. Pero desde el punto de vista político, si no ¿se puede nada, conversar bajo el estado de emergencia? Eso se los pregunto a los dos. Bueno, yo quisiera señalarte que este gobierno no ha tenido voluntad de conversar. Y un ejemplo claro es que es lo que ha pasado con el presupuesto de Fondos de Agua y Tierra de la CONADE desde el 2018 hasta el 2021. La ejecución presupuestaria pasó de un 99% al inicio del periodo a un 25%. Y para que quede claro a los auditores, esa plata está destinada por ley a resolver el conflicto territorial que este gobierno decidió no ocupar, como si no hubiera conflicto. Y si uno hace un análisis de la cifra, uno se da cuenta que ha sido el aumento de las tomas de terreno fueron directamente proporcionales a la disminución del presupuesto. Entonces, la verdad, hagámonos cargo todos de todo. Por supuesto que todos tenemos responsabilidad, pero aquí no ha habido voluntad de solucionar nada. Entonces, yo vuelvo a insistir, estoy abierta a escuchar. Estoy abierta y comprendo que la región está sumida en una situación muy compleja que nadie quiere, pero no puede presentarse el gobierno a decir yo quiero un estado de excepción sin nada más. Tenemos que hacernos cargo, pero con soluciones reales, señalando, ¿no es cierto? Vamos a gastar la plata que queda del presupuesto con nadie, vamos a sacar la lista de espera de más de 500 comunidades que hoy día tienen aplicabilidad y que este gobierno les ha dado un portazo en la cara. Vamos a entender que para poder atajar al mundo radicalizado que no le interesa la institucionalidad, tenemos que abrir espacios para que los líderes mapuches moderados puedan, por la vía institucional, canalizar las demandas del mundo mapuche. Si no hay voluntad para eso, entonces nos vamos a pasar en estado de excepción, nos vamos a pasar con balazos que van, balazos que vienen y lamentando muertes. Muy bien, diputada Andrea Parra, diputado Andrés Molina, les quiero agradecer este contacto porque, claro, así la ciudadanía, los auditores los televidentes pueden ver más o menos cuál va a ser el tenor de la discusión que ustedes van a iniciar con este proyecto que ya acaba de ingresar por parte del gobierno y que tiene 5 días para tramitarse. Así que a los dos, muchísimas gracias, que tengan buena tarde y seguiremos hablando de este tema. Que estén bien. Gracias, Matilde. Gracias a ti, Matilde.
Y a esta hora hacemos una pausa en Hoy es Noticia, en este día bastante cargado de informaciones relevantes que provienen de la macrozona sur. Ya regresamos.